Noches a todos, les agradezco a todos por estar hoy conectados. Como ya me pudieron hacer la introducción, mi nombre es María Andrés Olorza, soy residente de segundo año de la especialidad de anestesiología de la Pontificia Universidad Javeriana y quiero agradecer de antemano a mis tutores, el doctor Jimmy Delgado y el doctor Giovanni Luna del Hospital Infantil Los Ángeles de Pasto, por haber sido mis tutores y haberme guiado en cómo hacer esta presentación y esta conferencia que les voy a mostrar el día de hoy. Bueno. Entonces, para comenzar, una pequeña declaración de uso de inteligencia artificial. La idea es que, pues, quería decirles que voy a utilizar la inteligencia artificial en el punto de investigación y en la parte como de corrección o ayuda para corrección de de las diapositivas y todo. Más las diapositivas y el caso clínico que les voy a presentar a continuación son de mi autoría. No hice uso de la inteligencia artificial para crear ninguna de mis diapositivas. El contenido de la presentación, voy a comenzar primero hablando de la fisiopatología de las enfermedades mitocondriales, luego vamos a ir al diagnóstico y la valoración preoperatoria para poder profundizar un poco de en qué caso y qué pacientes van a tener una alta sospecha de que su patología principal o de base es una enfermedad mitocondrial. Luego vamos a ir a los objetivos durante el manejo anestésico para que entendamos cómo podemos abordar pacientes donde se sospeche, donde ya tengamos confirmada una enfermedad mitocondrial. Y por último, las conclusiones de todo lo que he explicado hasta el momento. Para comenzar entonces, voy a hablar de un caso clínico. Entonces, tenemos un paciente pediátrico de 6 años quien presenta hernia umbilical inguinal derecha que lo van a programar para unas herniorragias. Es un paciente sin antecedentes patológicos, alérgicos o quirúrgicos previos. La única antecedente es que su mamá sufre hipotiroidismo y que refieren ahí a distancia que un familiar lejano había sufrido una complicación anestésica. Se demoró un poquito más de la cuenta en despertar y que el anestesiólogo le dijo que pues lo comentaran cuando le preguntaran. Por otro lado, en las antecedentes sociales, la madre es de origen de venezolano, el papá es colombiano, viven actualmente en Cali, en Ciudad 2000, el resto de los datos como de la casa y todo eso, pues es una casa de construcción normal, construida por una de las constructoras más conocidas de Cali y cuenta con todos los servicios públicos. En cuanto a la valoración, cuando se le hizo la valoración anestésica, es un paciente con clase funcional conservada, no juega y realiza actividad física sin disnea o cianosis, no ha cursado con cuadros respiratorios en las últimas 2 semanas. Es un niño de 22 kilos, 1,20 m, tiene unas tensiones arteriales normales, una frecuencia cardíaca adecuada para la edad y estatura normal ambiente. Y sin ningún hallazgo relevante al examen físico, no tiene tampoco ningún predictor de vía aérea difícil. Por ende, el anestesiólogo que se encarga del caso termina autorizando el procedimiento. ¿Cómo realizó el anestesiólogo la anestesia? Entonces, hizo una inducción con propofol a 20 miligramos, con un bolo de propofol de 20 miligramos, lidocaína 20 miligramos previo a colocar el propofol, y utilizó un TSI de remifentanil para llegar a un sitio efecto de 6 y colocó una máscara laringe de 2,5. Luego, para mantenimiento, usó sevoflurano en un MAC de 0,6 a 0,7, mantuvo el TSD de remifentanil a 4 nanogramos mililitro y utilizó BIS para monitorizar que el objetivo estuviera entre 40 y 60. Posteriormente, como analgesia intraoperatoria, aplicó dipirona, 300 miligramos, acetaminofén, 300 miligramos, morfina, 2 miligramos, y el cirujano hizo una infiltración local en los lugares donde hizo las incisiones. Lo que sucede posoperatoriamente es una sorpresa. Entonces, resulta que el paciente demora más de 30 minutos en despertar y el anestesiólogo mantiene conectado el BIS del paciente durante todo el proceso de despertar, dándose cuenta que mantiene un BIS por debajo de 60 a pesar de que el MAC de sevoflurano ya está en 0,2. Por otro lado, 1 hora después de todo este evento, el paciente ya despierta, pero presenta tirajes a la respiración, de hecho, hay dificultad respiratoria y hay una marcada debilidad muscular, tiene una fuerza de 3 de 5 generalizada. Le toman exámenes, pues creyendo que hay algún evento adverso a la anestesia o a la cirugía, y encuentran un lactato de 4 con una acidosis metabólica con un pH de 7,1. Y ante sospecha de una reacción idiosincrática que aún no tenían como en cuenta de cuál era la causa, el paciente terminan reintubándolo y lo llevan a UCI. Y de paso le toman un TAC y una resonancia magnética que muestra la siguiente imagen. Entonces muestra unas zonas de infarto y unas zonas de realce a nivel de los ganglios basales y el tallo. Entonces, vamos a preguntarnos todos, ¿qué sucedió en este caso? Bueno, como ya mencionó la doctora Komaromi en la introducción,
desde el año pasado, desde julio de 2025, varias sociedades anestesiológicas en diferentes países dieron una advertencia sobre casos similares al que yo estoy exponiendo. La primera de estas fue la Sociedad Chilena de Anestesiología, por medio del comunicado que están viendo aquí en pantalla, que es el comunicado que hizo por medio del Ministerio de Salud. La idea es que entre 2021 y 2025 se reportaron 6 eventos neurológicos severos en pacientes pediátricos y adultos que se asociaron a anestesias balanceadas que utilizaron de base sevoflurano. 5 niños y un adulto presentaron retraso en el despertar mayor a 1 hora, acidosis láctica y secuelas neurológicas severas o fallecieron dadas hasta secuelas. Y como característica global de todos estos pacientes, todos eran descendientes de madres venezolanas. ¿Qué pasó después? La Sociedad Española de Anestesiología, el CEDAR, y por medio de su rama de anestesiología pediátrica, recolectó datos de 2 casos similares que sucedieron en España en diferentes ciudades y reportaron lo mismo, pacientes que presentan secuelas neurológicas severas posterior a una anestesia balanceada con sevoflurano, que presentan un retraso en despertar y que presentan posteriormente, por ejemplo, debilidad muscular o hiperlactatemia, que se asocia sobre todo en un solo antecedente, madre venezolana. Esto mismo fue socializado por la Sociedad Americana de Anestesiología y por la Sociedad de Anestesia Pediátrica de los Estados Unidos, donde se encontraron 3 casos en los Estados Unidos y recopilan, por ejemplo, 5 casos más en Colombia, 2 casos más en Alemania, con las mismas características. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron ellos? Que lo más seguro por estas características es que se tratara de una enfermedad mitocondrial. Las enfermedades mitocondriales se caracterizan por tener una prevalencia de 11 a 5 por cada 100.000 habitantes o por cada 100.000 personas. Las más frecuentes son las enfermedades que son de herencia de tipo nuclear, que quiere decir que se heredan de forma mendeliana, que hay 2,9 por cada 100.000 adultos. Y herencia mitocondrial, que es de 1 en cada 5.000, y a veces hay una herencia combinada donde hay mutaciones tanto mitocondriales o nucleares que, que pueden llevar, que pueden llevar entonces a la aparición de enfermedades mitocondriales mixtas. Este mapa de aquí es una mapa de las Américas de un tipo específico de enfermedad mitocondrial, que es la enfermedad de la mielopatía asociada a enfermedad mitocondrial o neuropatía mitocondrial, que es una de las tantas manifestaciones que pueden tener las enfermedades mitocondriales. Este mapa lo que muestra es cómo está la distribución entre el 2006 y 2025, donde se encuentra que Colombia ha tenido 9 casos reportados de enfermedades mitocondriales, siendo el tercer país después de Argentina y Brasil. Lo que quiere decir que no solamente uno tiene que sospechar esto cuando tenemos estas historias como el reporte que tenemos actual de madres venezolanas, de niños que tienen este tipo de herencias, sino que también hay que tener en cuenta que son mutaciones que pueden aparecer fácilmente en medio de nuestra propia población. Entonces, ¿cómo suceden las enfermedades mitocondriales? Primero hay que entender cómo funciona la mitocondria. Entonces, como ya tenemos de entendimiento todos nosotros de nuestras clases de biología celular, la mitocondria es el centro energético principal de todas las células del cuerpo. La mitocondria es la organela que va a llevar a cabo todos los procesos metabólicos y energéticos. Por ejemplo, los metabolismos de glucosa, aminoácidos y ácidos grasos se llevan en su gran mayoría dentro de la mitocondria. Por ejemplo, en la imagen que tenemos en pantalla, tenemos la imagen del ciclo de Krebs. Entonces, lo que representa es que fuera de la matriz mitocondrial tenemos gran parte del ciclo de Krebs y una parte tiene que suceder dentro de la matriz de la mitocondria atravesando la membrana. Y por otro lado, toda la energía formada durante el ciclo de Krebs tiene que llevarse a la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, que son representadas por el complejo 1, 2, 3 y 4 y la ATP sintetasa. ¿Qué quiere decir? La mitocondria es fundamental para todos los procesos catabólicos y metabólicos del cuerpo para producción de energía. Entonces, ¿cómo suceden las enfermedades mitocondriales? Entonces hay que entender cómo está distribuida la genética mitocondrial. Por un lado, tenemos la genética mitocondrial que corresponde al núcleo. Entonces, en varios cromosomas tenemos más de 1500 proteínas que son codificadas directamente por la parte nuclear de la célula. Quiere decir que la mitocondria tiene su gran mayoría de su estructura no se produce como tal de su propio ADN, sino del ADN que ya está en el núcleo celular. Este ADN lo que va a codificar son proteínas estructurales y ribosomales para la función adecuada de la mitocondria. Y por ende, las enfermedades que se relacionan a enfermedades mitocondriales de tipo de herencia nuclear
son de herencia mendeliana. Quiere decir que muchas son de herencia recesiva, otras dominantes y otras ligadas al cromosoma X. Por ende, podemos predecir de cierta forma, como explicaron en las conferencias anteriores Carlos y Nicolás, podemos predecir cómo va a ser el porcentaje de riesgo de que estos pacientes desarrollen una enfermedad mitocondrial si tienen una herencia mendeliana. Sin embargo, recordar que la mitocondria se trata de una organela que se originó aparentemente de un vestigio de una bacteria simbiótica con una célula antigua. Entonces, ¿qué quiere decir? Las mitocondrias tienen su propio ADN. Entonces, el ADN mitocondrial está compuesto por 37 genes con 16.569 pares de bases y principalmente codifican proteínas de la cadena transportadora de electrones. ¿Qué quiere decir? Que la mitocondria codifica principalmente las proteínas encargadas de producir la energía de la célula. Y de paso tiene sus ARN transportadores y sus ARN ribosomales encargados de ensamblar estas proteínas. Entonces, ¿qué sucede? La herencia mitocondrial es una herencia en su mayoría materna. ¿Por qué? Porque la única célula de las células sexuales que conserva las mitocondrias durante el proceso de división es el ovocito. Recordemos que el espermatozoide pierde, al perder la cola, sus mitocondrias. Entonces, las mitocondrias paternas, si hay alguna que pasa, no va a contar a las mitocondrias que van a generar la división celular a futuro del embrión que se está formando. Entonces es por eso que la herencia de las mitocondrias es directamente materna. Entonces, teniendo esto, para entenderlo más fácil, tenemos los siguientes conceptos de la herencia mitocondrial materna. Entonces, tenemos la homoplasmia. La homoplasmia se refiere al término en el que todas las mitocondrias tienen el mismo contenido de ADN. Me he dicho, no hay ninguna mutación ni nada y todas manejan la misma información genética. Luego tenemos la heteroplasmia. La heteroplasmia se refiere a la combinación de células o de mitocondrias que son mutadas con mitocondrias que no son mutadas. Y esto es importante. Una enfermedad mitocondrial con una herencia homoplásmica, que quiere decir que heredaron todas las mitocondrias mutadas, aparece más rápidamente en la vida. En cambio, la heteroplasmia tiene otros dos componentes que van a llevar a la aparición de enfermedades. Por ende, tenemos el umbral o threshold. El umbral se refiere al porcentaje de mitocondrias que se requiere, mutadas que se requieren para que aparezca la enfermedad. Y en general, esto lo que va a suceder es que cuando se duplican las mitocondrias en este proceso de mitosis, meiosis, que van a tener estos ovocitos y estas células, van a ir aumentando o disminuyendo. Eso puede variar el número de mitocondrias mutadas en diferentes partes del cuerpo. Para poder tener una patología hay que tener por lo menos 60% de mitocondrias mutadas, que quiere decir que ya tenemos un metabolismo muy alterado y que va a poder empezar a aparecer manifestaciones de este metabolismo alterado. Por otro lado, tenemos el cuello de botella, que quiere decir que generacionalmente puede variar la aparición de la enfermedad porque puede variar el número de copias mutadas de las mitocondrias que se transfieren a los ovocitos que puede permitir la división. Entonces, si tenemos, por ejemplo, que solo se transfiere una, puede ser que la población mutada sea tan baja que la enfermedad nunca vaya a aparecer. Podemos tener una intermedia donde tenemos mitad y mitad, o podemos tener una alta proporción mutada y el cuello de botella ya se supera y empezamos a tener que esos pacientes más tempranamente aparecen manifestaciones de las patologías. Este diagrama lo que representa es cómo empezamos a tener esta distribución y esta aparición de la herencia mitocondrial. Entonces, tenemos arriba en la A una madre que tiene una copia mutada de un ADN mitocondrial. Y al lado se une con una persona que no lo tiene. Entonces, ¿qué puede suceder? Podemos tener, por ejemplo, un hijo afectado que como tal no va a heredar la enfermedad. En cambio, si llega a ser una mujer la que está afectada, va a heredarla en su mayoría debido a que va a tener más posibilidad de hacerlo, por lo que solamente se heredan sus mitocondrias en el ovocito. Si en cambio tenemos uno con una copia y otro con una copia, puede ser que tengamos al final una heteroplasmia o que tengamos una homoplasmia, dependiendo de cuántas mitocondrias mutadas o no se hereden. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La penetrancia de las enfermedades de herencia materna, o de herencia mitocondrial, puede variar dependiendo cuántas copias del gen mutado se hereden o cuántas mitocondrias de ese porcentaje tenía el ovocito cuando se empezó a dividir.
Aquí esta tabla lo que quiere mostrar es como todas las diferentes enfermedades que se relacionan, por ejemplo, con desórdenes de mutaciones directamente del ADN mitocondrial, las que son, por ejemplo, del ADN nuclear y las que tienen características de recesivas, dominantes y todo. Como pueden ver, hay muchas enfermedades y esto se da por la gran variedad de distribución de las proteínas que tiene la mitocondria, tanto dentro de la mitocondria como fuera de la mitocondria. Ahora, importante, entonces tenemos que, como explicaba, puede aparecer las enfermedades mitocondriales en diferentes etapas de la vida. Y esto va a depender como tal de cuál es la penetrancia. Entonces, podemos tener enfermedades mitocondriales del recién nacido y las vamos a confundir como tal con enfermedades como hipotonía o convulsiones del recién nacido. Y hay muchas veces en que estos pacientes neonatos no se les identifica a tiempo la patología y empezamos a sospechar otras enfermedades y nunca vamos a las enfermedades mitocondriales. Y cuando ya interrogamos a la mamá o a los padres, dicen que hubo antecedentes de otros familiares que tuvieron las mismas síntomas y que nunca se detectaron. Entonces, a veces esos neonatos que tienen hipotonía puede relacionarse con pacientes que ya están cursando con síntomas de una enfermedad mitocondrial. Por otro lado, las manifestaciones son dependientes al umbral de mitocondrias mutadas. Entonces, un paciente que tiene poco umbral de mitocondrias mutadas en la infancia puede ser que a medida que estas mitocondrias se multipliquen, pueda aumentar el umbral en la adultez o en la adolescencia y aparecer otras patologías asociadas a estas mitocondrias mutadas. Entonces, como manifestaciones clínicas tenemos que en su gran mayoría afectamos órganos que son altamente dependientes de energía. Por ejemplo, los órganos endocrinos, el sistema nervioso central, los músculos, el corazón y los pulmones y los riñones. Como ven en la tabla, lo que quiero representar con los cuadros es que hay momentos en la vida donde se manifiestan más fácilmente unos síntomas que otros. En la mayoría de los casos, los niños manifiestan primero síntomas neurológicos, metabólicos y musculares, y los adultos manifiestan principalmente neurológicos, musculares y oculares por encima de otros síntomas. Entonces son variables dependiendo de la edad en la que aparezca la enfermedad. Entonces, a medida que aumentan las mitocondrias mutadas, aparecen los síntomas en los adultos, altera órganos con mayor requerimiento metabólico, como estaba explicando, y por otro lado, se asocia a errores innatos del metabolismo, sobre todo a hiperlactatemias, distrofias musculares y a neuropatías del niño. Ahora, para representar toda la gran variedad de síntomas que puede tener un paciente con una enfermedad mitocondrial, entonces tengo esta siguiente representación. Entonces, neurológicamente pueden aparecer como ACV, como mostré en la primera diapositiva de la imagen neurológica del caso clínico, convulsiones, retraso del neurodesarrollo y regresión del desarrollo. Y esta regresión es importante porque lo que nos está hablando es de una alteración metabólica gradual que puede aparecer al empezarse a mutar más mitocondrias. Por otro lado, vamos a tener alteraciones de los órganos de los sentidos. Entonces, vamos a tener alteraciones oculares que se caracterizan por ptosis, oftalmoplegia, opacidad corneal, catarata, ceguera y retinopatía pigmentaria. Y también tenemos alteraciones auditivas que puede ser neuropatía auditiva, vértigo e hipoacusia, que puede ser una hipoacusia progresiva a medida que esas neuronas se van dañando. Por otro lado, vamos a tener alteraciones de los nervios periféricos y esas alteraciones se van a caracterizar por neuropatías axonales sensitivas, motoras o desmielinizantes. Muscularmente se asocia a miopatía, intolerancia al ejercicio y rhabdomiolisis. En cuanto a la parte cardiopulmonar, principalmente genera cardiopatías hipertróficas o dilatadas, dependiendo cómo se va generando el daño en estas fibras musculares. Además, también afecta a las fibras de conducción y se asocia a arritmias, sobre todo a Wolff-Parkinson-White. Y por otro lado, genera también enfermedad valvular y por el daño como tal en la contractibilidad cardíaca, también vamos a tener hipertensión pulmonar. Gastrointestinalmente, entonces podemos tener dismotilidad, pseudoobstrucción, disfunción pancreática y hepática. Quiere decir que vamos a tener una falla tanto del páncreas endocrino como exocrino, dado a que estas son células altamente metabólicas. Entonces son pacientes que también van a poder cursar con diabetes o van a poder cursar con otras alteraciones asociadas a los procesos enzimáticos pancreáticos, dislipidemias u otros problemas. Y hepáticamente van a tener acumulación de bilirrubinas y van a tener estatosis intrahepática. Renal se asocia a tubulopatías, síndrome nefrótico resistente a esteroides, glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y por otro lado,
como explicaba, endocrino puede ser pacientes que tienen más susceptibilidad a presentar diabetes mellitus, alteraciones del crecimiento por secreción inadecuada de hormona de crecimiento, insuficiencia adrenal e hipotiroidismo. Y por otro lado, en el sistema hematopoyético e inmunitario son pacientes que presentan anemia sideroblástica, neutropenia, trombocitopenia y disfunción de las células B. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una enfermedad mitocondrial? Entonces, un diagnóstico clínico se va a asociar por compromiso del sistema nervioso central o de ojos, oídos, anemia, oftalmoplegia o alteraciones musculares y endocrinas. Y como punto importante que refieren todos los artículos es que se requieren varios sistemas no relacionados para poder sospechar que se tiene una enfermedad mitocondrial. Paraclínicamente va a asociarse con elevación de lactato sérico o lactato en líquido cefalorraquídeo. ¿Y esto por qué? Porque el lactato tiene su metabolismo es dependiente de que el piruvato pueda entrar a metabolizarse a la mitocondria. Y esto quiere decir que se va a empezar a acumular si tenemos alterados todos los procesos metabólicos asociados a su degradación. La alanina es un aminoácido que también es dependiente de la función mitocondrial, por eso también se eleva cuando hay enfermedades mitocondriales. Y hay otro mundo de marcadores, otros muchos, una miriada de marcadores que también se asocian a daño mitocondrial. Entonces hay que tenerlos en cuenta cuando se vaya a sospechar una patología de origen mitocondrial. Y por último, el diagnóstico ya confirmatorio, que es el diagnóstico genético. Entonces tenemos la secuenciación exómica, que lo que va a hacer es ubicar los exones donde están las proteínas estructurales para ver si hay alguna mutación puntual en estos. También se hace PCR de ADN nuclear y mitocondrial, que lo que ya nos dice es dónde está el punto exacto de la alteración. Y por último está el estudio directo a las mitocondrias y su ADN, que es lo que nos va a llevar como tal al diagnóstico final. Entonces, ¿qué pasa en nuestro caso clínico? Entonces, teniendo en cuenta todas las advertencias que hubo de las diferentes sociedades de anestesiología, el grupo de UCI y la anestesiología hizo una secuenciación genómica del ADN mitocondrial del paciente, evidenciando una variante mutada que es la variante M11232T del gen MTND4. ¿Qué hace esto? Genera una mutación en el complejo 1 mitocondrial y lo que hace es que sea más susceptible este complejo 1 a ser inhibido por anestésicos inhalados y sobre todo por el sevoflurano. Entonces, esto es la conclusión como tal de toda la advertencia que se dio a raíz de los casos de enfermedades neurológicas asociadas a anestesia durante el año 2025-2026. Se encontró que la población venezolana que había presentado estas alteraciones neurológicas asociadas a anestesia presentaban una mutación nueva que no se había descrito previamente en el grupo de enfermedades mitocondriales. Ahora sí, ¿a qué nos va a llevar esto? ¿Cómo vamos a hacer el manejo perioperatorio y anestésico de estos pacientes para evitar o poder controlar mejor esas posibles secuelas que nos puede ocasionar el manejo anestésico? Entonces, lo primero es la valoración preoperatoria. Un punto muy importante que sacó todos estos eventos adversos en diferentes países por la enfermedad mitocondriales es que es importante preguntar los antecedentes familiares. Entonces, hay que preguntar por retraso al despertar mayor a 30 minutos, eventos neurológicos adversos como ACV, convulsiones, miotonías, neuropatías asociadas a anestesia o muerte después de anestesia, porque eso nos puede indicar algún grado de enfermedad mitocondrial. Y por otro lado, debilidad severa después de anestesia. También es importante, teniendo en cuenta que esta variante mutada de las proteínas mitocondriales se originó en Venezuela, también si hay antecedentes de familiares originarios de Venezuela, sobre todo la madre, es importante preguntar si algún familiar cercano a la madre ha presentado estos síntomas. Antecedentes personales, entonces, retraso al desarrollo psicomotor, debilidad o migrañas, sobre todo migrañas severas que no ceden a ningún tipo de manejo, el origen de los padres, como estaba explicando, y si ya estaban diagnosticados previamente, hay que continuar el manejo que ya tenían para poder controlar la enfermedad mitocondrial. Eso ya lo voy a hablar un poco más adelante en la parte de analgesia, que se explica cuáles son los medicamentos utilizados. Y como recomendaciones importantes, en niños, como tienen más riesgo de hacer tanto hiperglicemias como hipoglicemias por las alteraciones y las mutaciones mitocondriales, y sobre todo la hiperlactatemia para la acidosis que pueden presentar estos niños, es importante que se cumpla al pie de la letra las recomendaciones de ayuno, no mayor a 6 horas y en adultos no mayor a 8 horas por este riesgo. Entonces, como primer punto en la parte anestésica, ¿cómo vamos a manejar la vía aérea de estos pacientes?
hay que tener que si ya tenemos pacientes con diagnóstico previo de enfermedad mitocondrial, muchos de ellos pueden presentar miopatías y estas miopatías van a generar debilidad de los músculos de la respiración, debilidad de los músculos de la deglución. Entonces, esta hipotonía va a generar que vayan a ser pacientes de vía aérea difícil, tanto fisiológica como anatómica, y vayan a requerir que tengamos preparados equipos de vía aérea difícil, por ejemplo, un videolaringoscopio, fibrobroncoscopio, o tener el buggy preparado para poder prepararnos para una vía aérea que puede ser difícil. Y segundo, por esta misma hipotonía, tanto de músculos respiratorios como como músculos de la vía aérea superior, son pacientes con mayor riesgo de hipoxia durante la inducción anestésica. Por ende, hay que hacer una buena preoxigenación y hay que tener todo preparado para una posible pérdida de la vía aérea. Por otro lado, la monitoría intraoperatoria. ¿Qué debemos tener para poder manejar a estos pacientes de forma adecuada? Lo primero y más importante es estos pacientes obligatoriamente deberían tener neuromonitoría. ¿Por qué? Porque son pacientes que por su alteración mitocondrial puede haber inhibición inhibición directa a las mitocondrias neuronales y esto va a generar que haya una caída abrupta del electroencefalograma y del BIS. Lo que quiere decir que si tenemos un paciente que ya tenemos con un BIS menor a 40, con un MAC menor a 1 o en una infusión de Propofol con una concentración menor al objetivo, quiere decir que posiblemente ese paciente tiene una lesión mitocondrial, tiene una enfermedad mitocondrial o su enfermedad mitocondrial se está manifestando con una lesión neurológica. Entonces es muy importante que estos pacientes mantengan neuromonitoría todo el tiempo. También es importante monitoría básica, seguimiento de presión arterial. Son pacientes muy propensos a la hipotensión, así que hay que estar concentrados en cómo está su volemia, cómo está su parte de presiones arteriales y cuáles son sus medias. Electrocardiograma también por la parte de que tiene más riesgo de arritmias y la onda de pletismografía. Y por otro lado, si vamos a procedimientos de alta complejidad donde sabemos que hay mucho riesgo de que estos pacientes hagan hipoglicemias o que hagan complicaciones, es importante que tengamos una línea arterial y que hagamos glucometrías seriadas para poder estar pendientes del riesgo de acidosis lácticas y por el riesgo que pueden hacer de hipoglicemias. En cuanto al control metabólico, entonces, como tenemos alta susceptibilidad a hipoglicemias, es preferible en estos pacientes utilizar soluciones dextrosadas tanto preoperatoriamente como intraoperatoriamente para evitar esta hipoglicemia y segundo, porque así evitamos el uso del lactato de Ringer y la hiperlactatemia asociada tanto a la alteración metabólica que presentan por la falla mitocondrial como la hiperlactatemia por la alteración del metabolismo del lactato. Entonces, estos pacientes son pacientes que estaría contraindicado el uso del lactato de Ringer y en este caso te preferiríamos soluciones dextrosadas o solución salina. Y por otro punto, en el control metabólico, como tenemos una falla mitocondrial que genera hipotonías y miopatías, estos pacientes no generan buena termorregulación. De paso, recuerden que la principal característica en niños más pequeños de termorregulación es la grasa parda, y la grasa parda lo que lo caracteriza es estar llena de mitocondrias. Como estas mitocondrias son mitocondrias disfuncionales, estos pacientes no hacen adecuada termorregulación, así que a pesar de tener buena grasa parda, no se va a regular adecuadamente la temperatura de estos niños. Entonces hay que estar pendientes de tener manta térmica, líquidos calientes para poder evitar hipotermia. Y como estaba explicando unas cuantas diapositivas antes, aquí está el punto por el cual se empieza a acumular el lactato. Cuando tenemos el paso de lactato a piruvato, esto es dependiente como tal de ATP, que si la mitocondria no funciona no va a haber, y segundo, dependiente de que el piruvato pueda convertirse a acetil-CoA y entrar al ciclo de Krebs, que si está bloqueado por bloqueo en las enzimas de cualquiera de los complejos, no va a suceder y el lactato va a empezarse a acumular. Entonces, ahora sí, el manejo anestésico. Entonces, aquí es donde vamos a entender por qué influye tanto la elección del anestésico que vamos a utilizar en estos pacientes. Entonces, esta parte de esta diapositiva que nombré como anestésico y sus efectos sobre la mitocondria, ahí puse una tabla que lo que nos va a mostrar es dónde bloquea cada tipo de anestésico los complejos de la cadena transportadora de electrones. Por ejemplo, los barbitúricos, al igual que los anestésicos volátiles, bloquean principalmente el complejo 1 de la cadena transportadora de electrones. El etomidato hace lo mismo y tiene un bloqueo leve del complejo 2 y 3. El propofol y las benzodiazepinas bloquean todos los complejos, pero principalmente el propofol tiene otro mecanismo por el cual también genera disfunción mitocondrial, que es el bloqueo de la acil-carnitintransferasa. Cuando bloquea la acil-carnitintransferasa, también bloquea el metabolismo de lípidos, y esto es lo que lleva en los pacientes con infusiones prolongadas de propofol a hacer el síndrome de infusión de propofol,
qué va a pasar en los pacientes con enfermedades mitocondriales que sean más susceptibles por mutaciones del complejo 1, 2 o 4, que estos pacientes van a generar disfunción mitocondrial por infusiones prolongadas de propofol o de benzodiazepinas. Por otro lado, la ketamina no genera tanto efecto, pero sí aumenta el consumo, el consumo metabólico mitocondrial. No se han reportado casos de alteraciones secundarias al uso de ketamina, pero hay que tener cuidado a la dosis que se maneja y se prefiere usar en bolos. La dexmedetomidina no genera ninguna alteración a la parte mitocondrial. El fentanil y el remifentanil son mínimos y la morfina tiene un leve bloqueo del complejo 1. Los anestésicos volátiles, como expliqué, bloquean el complejo 1. Y por último, la bupivacaína, como parte de los anestésicos locales, bloquea principalmente la acil-carnitina translocasa y bloquea levemente al complejo 1. Y esto es lo que explica también cuando se pone a dosis muy elevada la bupivacaína o hay una inyección accidental intravenosa, por qué generamos el daño, tanto el bloqueo de los receptores como el daño metabólico que puede generar a nivel cardíaco la intoxicación por anestésicos locales. Entonces, ya con toda esta explicación fisiológica de qué hace cada anestésico, aquí está la recomendación que se da o que da en los diferentes artículos de qué medicamentos son los más indicados para una inducción y mantenimiento anestésico en un paciente con enfermedades mitocondriales. Entonces, primero, el propofol. Tiene mucho riesgo de generar acidosis láctica, más si se utilizan infusiones continuas que duren más de 2 horas. Entonces, no se debería utilizar TIVA con propofol y es preferible que utilicemos bolos de propofol en estos pacientes. En los pacientes con la mutación de origen venezolano, lo que mostró es que el propofol es más seguro que los inhalados. En este caso sí deberíamos utilizar infusiones, pero no superar 1 hora de propofol. Ketamina, no hay eventos adversos reportados y los bolos no generan mayor alteración, así que podríamos utilizar infusiones de ketamina o bolos de ketamina. Las benzodiazepinas, preferiblemente utilizar en dosis únicas como midazolam y evitar infusiones, ya que podemos tener efectos mitocondriales efectos sobre las enzimas mitocondriales. Por otro lado, la dexmedetomidina va a ser el agente principal que vamos a tener como coadyuvante para el mantenimiento anestésico, porque no vamos a generar ningún efecto sobre la mitocondria mientras tengamos una infusión de dexmedetomidina. Y por otro lado, los anestésicos inhalados, hay algunos pacientes que el sevoflurano sería el de elección, por lo que no genera una inhibición tan severa. Pero en los pacientes con la mutación que acabo de exponer, que se reportó en estos pacientes venezolanos que tuvieron eventos adversos con anestesia, es el principal agente causante del evento y por ende, en este caso es preferible propofol contra anestésicos inhalados. Entonces, este estudio que se hizo en el Journal de Pediatría Europeo, lo que hizo fue evaluar cuáles fueron los resultados anestésicos que presentaron los pacientes pediátricos llevados a anestesia para diferentes procedimientos y saber cuáles tuvieron complicaciones y cuáles son las complicaciones más frecuentes en estos pacientes. Entonces, fue un estudio que se realizó en Dublín. El estudio se realizó más o menos entre 2010 y 2016 y utilizó una base de datos del National Center for Inherited Metabolic Disorders. Entonces, lo que hizo fue coger de esa base de datos todos los pacientes que presentaban enfermedades metabólicas por mutaciones mitocondriales confirmadas. ¿Qué hicieron? Evaluaron los resultados anestésicos de los pacientes encontrados en el registro para ver cuáles eran los eventos adversos más frecuentes. Y se estableció un protocolo de vigilancia tanto pre, intra y postoperatorio para el seguimiento de esos pacientes. Entonces lo que se hizo fue vigilar que los hospitales donde se realizara el estudio hubieran vigilado toda esta parte. Se tomaron 65 pacientes, de los cuales solo 26 cumplieron criterios de inclusión, que fueron 11 hombres y 15 mujeres. Y de los cuales, de esos 26, 5 presentaron eventos intraoperatorios. Entonces, en la tabla que tenemos a la derecha, lo que muestra son las diferentes enfermedades. Entonces, uno de ellos presentaba enfermedad de Leydig y la idea era que se le iba a colocar un catete, se le iba a colocar una gastrostomía. La inducción fue con sevoflurano y se mantuvo solo con sevoflurano menos de 1 hora. Y lo que presentó fue un evento adverso relacionado con con un espasmo laringio. Entonces tuvieron que manejarle el espasmo con adrenalina, salbutamol y nebulizaciones con dexametasona. Otro que presentaba enfermedad de Neil
fue para una reparación de una laceración en el paladar blando. Se le hizo todo con inducción de propofol y lo que principalmente presentó fue que se puso hipotensivo y sí presentó acidosis láctica, por lo que requirió reanimación hídrica y además bicarbonato de sodio intravenoso para poder controlar la acidosis láctica que presentó. El siguiente paciente presentó una encefalopatía mitocondrial, se le iba a hacer la biopsia lumbar y cerebral, se hizo inducción con propofol, mantenimiento con sevoflurano y presentó posteriormente también un evento hipotensivo severo que requirió manejo con dopamina, efedrina, albúmina y cristaloides. El siguiente paciente tuvo inducción y mantenimiento con sevoflurano y propofol y este presentó arritmias. Y por último, el último tenía una enfermedad combinada. La idea era que se le iba a hacer una laparotomía y se hizo con sevoflurano y ketamina y lo que presentó fue principalmente hipotensiones. Entonces lo que muestra este estudio es que el principal evento adverso en los pacientes ya diagnosticados es la hipotensión y sobre todo los que tenían propofol se relacionaron también con acidosis. Entonces, el artículo al final da unas recomendaciones que debería, primero, el anestesiólogo encargado de este caso debería tener experiencia en este manejo de pacientes con enfermedades metabólicas. Segundo, debería haber ayunos cortos para evitar también la hipotensión y la hipoglicemia. Por otro lado, debería darse líquidos dextrosados y siempre estos pacientes deberían mantenerse intra y postoperatorio con líquidos. Lo que no habla, y es más por la heterogeneidad que hubo en los eventos adversos y los diferentes tipos de anestesia, es cuál recomendar sobre otro. Pero lo que se puede concluir aquí es que algunas patologías no van a presentar más riesgo de acidosis al aplicar propofol en infusión. Por otro lado, tenemos los bloqueadores neuromusculares. La succinilcolina no deberíamos utilizarla en pacientes con enfermedades mitocondriales debido a que, al igual que otros pacientes, sea el paciente quemado, sea el paciente con neuropatía, sea el paciente postrado, son pacientes que tienen por su miopatía mayor sobreregulación de receptores nicotínicos entonces, inmaduros. Lo que quiere decir que tienen más riesgo de rhabdomiolisis y hipercalemia por apertura descontrolada de los receptores nicotínicos asociada a la unión de la succinilcolina. Y por otro lado, cuando hablamos de los no despolarizantes, es más seguro, pero el bloqueo por este efecto de los receptores nicotínicos inmaduros son más erráticos. No sabemos en qué momento va a terminar. Por ende, siempre deberíamos tenerlos monitorizados. Si utilizamos relajación muscular con TOF y el de elección, dado que esos pacientes también pueden tener falla hepática o renal, es disatracurio. Una recomendación importante que dan los artículos es si no se requiere relajación neuromuscular por procedimiento, no la utilicemos ya que son pacientes que son más susceptibles a presentar complicaciones. En cuanto a la anestesia neuroaxial y regional, sería la técnica de elección cuando se puede utilizar. Por ejemplo, procedimientos infraumbilicales, procedimientos ortopédicos, todos estos procedimientos se van a beneficiar más de que utilicemos técnicas de anestesia regional. Reduce el riesgo de acidosis láctica y debilidad postoperatoria. Y por otro lado, es importante tener esto en cuenta. La mayoría de los artículos dice que es más seguro usar ropivacaína y lidocaína que levopivacaína y bupivacaína. ¿Por qué? Porque la ropivacaína tiene menor efecto sobre la acilcarnitina transferasa y va a generar menos efecto de disfunción mitocondrial a utilizarse. Entonces, se preferiría utilizar en este orden los anestésicos locales para evitar estas complicaciones. Por otro lado, una recomendación muy importante y sobre todo en cirugías ortopédicas es que a estos pacientes no se les debería colocar torniquete porque tienen mayor riesgo de acidosis e isquemia dado a la disfunción mitocondrial. En cuanto al manejo del dolor, entonces son pacientes que son más susceptibles al dolor y son pacientes que tienden a ser pacientes con dolor crónico. Y esto se da porque tienen un desarrollo de dolor neuropático por miopatía, neuropatía y enfermedades desmielinizantes asociadas a la falla mitocondrial. Las vías del dolor van a estar alteradas y van a ser pacientes que van a tener una sensibilización tanto primaria como secundaria dada a estos fenómenos. Entonces, ahora como explicaba, hay unos manejos específicos. Entonces se puede dar coenzima Q10 y de venona, que la idea es que esto lo que va a hacer es reemplazar ese punto fallido donde están las coenzima 1 y 2 y ahí lo que va a hacer es reemplazarla para permitir que estas coenzimas funcionen mejor y puedan generar una función adecuada de la cadena transportadora de electrones y esto va a reducir la acidosis en los músculos y va a reducir la fatiga y las mialgias asociada a esta acidosis. Por otro lado, como parte del manejo para antioxidante, se da vitamina E y N-acetilcisteína. Y como cofactores para la producción de NADH y para producción de ATP, se tiene también como suplementación con tiamina y riboflavina.
Y ya como tal, para el manejo de dolor neuropático, muchos de los pacientes van a estar con gabapentinoides, como pregabalina, gabapentina, con antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina y con los inhibidores de recaptación de serotonina, como puede ser la duloxetina. En cuanto a la analgesia que podemos utilizar tanto intraoperatoria como postoperatoria, los opioides se prefiere que utilicemos fentanil y remifentanil porque su acción ultra corta. No van a tener tanto riesgo de generar, por ejemplo, una alteración mitocondrial y por otro lado, como se metabolizan tan rápido, tienen menos riesgo de generar depresión respiratoria. Si tenemos un paciente que vaya a requerir morfina, este paciente va a tener que estar monitorizado porque son pacientes que por su hipotonía de los músculos respiratorios tienen más riesgo de desarrollar una depresión respiratoria. Por otro lado, el manejo de elección para estos pacientes en cuanto a manejo del dolor son los AINES y principalmente si podemos utilizar acetaminofén o dipirona, podemos utilizarlos con seguridad siempre y cuando no haya falla hepática o renal. Y la ketamina en infusión se puede utilizar también para reducir el consumo de opioides intraoperatorio y reducir el dolor neuropático postoperatorio. ¿Qué deberíamos hacer para hacer el seguimiento de estos pacientes en el postoperatorio? Primero, hay que continuar la infusión de líquidos con dextrosa y evitar el lactato de Ringer y así evitamos la hipoglicemia y la acidosis láctica. Por otro lado, hay que iniciar lo más temprano posible la vía oral, dependiendo del tipo de procedimiento que se haya hecho. Hay que utilizar el calentador en recuperación, me dicho, hay que mantener la normotermia o la eutermia en el mayor tiempo posible de la cirugía para evitar todas las complicaciones que pueden dar en estos pacientes. Hay que vigilar continuamente signos vitales. Y por otro lado, si ya sabemos que tiene una enfermedad mitocondrial diagnosticada y es un paciente que ya tiene cierto grado de compromiso de su estado por su enfermedad, esos pacientes deberían estar en UCI o UCIN para poder hacer un seguimiento más a profundidad. Y segundo, si tenemos que utilizar relajantes neuromusculares o tenemos que colocar algún tipo de mecanismo de analgesia como bombas de opioides o opioides intratecales, también serían pacientes que tienen que estar en vigilancia en UCI. Hay que titular el manejo del dolor e individualizarlo. Dicho, hay que ver cuáles son los medicamentos por los que más se beneficia este paciente según su estado y su condición actual. Y estar alerta a la depresión respiratoria, convulsiones o alteración del estado de conciencia para poder actuar a tiempo y poder hacer correcciones adecuadas en estos pacientes. Entonces, ya por último, como conclusión, entonces tenemos que las enfermedades mitocondriales son raras, pero se asocian a alta morbimortalidad y sobre todo con esta nueva advertencia durante las anestesias de este último año, son pacientes que pueden llegar a nuestra consulta dado la población migrante que ha llegado y que no conocemos cuál es su origen como tal o si ha habido antecedentes de familiares de enfermedades mitocondriales. Por otro lado, tiene una característica bimodal en su presentación, quiere decir que se puede presentar en los más pequeños como en los más grandes y afectar todos los sistemas del cuerpo, sobre todo aquellos que son altamente metabólicos. Hay que indagar por eventos adversos anestésicos en todos los pacientes, no solo en la población de ascendencia venezolana. Esto es importante porque tenemos mutaciones mitocondriales que no conocemos o hay pacientes que tienen mutaciones que no se han detectado y ya ha habido familiares que han presentado eventos adversos secundarios a esto. Por otro lado, es importante que en estos pacientes evitemos ayunos prolongados, el manejo con líquidos adecuado, en este caso seleccionar dextrosado y solución salina sobre lactato para evitar acidosis láctica y hay que controlar el dolor y la temperatura para evitar crisis asociadas a acidosis que puede generarse por el dolor y el manejo y la hipotermia. Y la selección de la técnica anestésica es primordial para evitar complicaciones, como estaba explicando. No todos los pacientes con enfermedades mitocondriales son susceptibles al sevoflurano. Hay otras enfermedades, como podemos ver, que son más susceptibles al propofol. Entonces, es importante indagar cuáles son los efectos adversos que han tenido los pacientes e individualizar los casos. Por ejemplo, si uno ve que el BIS está disminuyendo muy rápido con el sevoflurano, suspenderlo, cambiarlo por propofol, o si el propofol es la causa de esta disminución del BIS, cambiarlo por sevoflurano e inhalados o buscar otras técnicas anestésicas que puedan beneficiar al paciente como anestesia regional o utilizar dexmedetomidina. Bueno, este es el link de la bibliografía y abajo está mi correo para los que quieran mandar preguntas. Este es el resumen de la presentación en una infografía para los que quieran tomarle foto y les agradezco mucho a todos por su atención. Mario, muchas gracias. Por supuesto que compartirás luego la infografía, perdón, para difundirla a través de nuestros canales de información. Pues el tema es tan interesante como esquivo, dada su baja incidencia, la importancia radica en la alta mortalidad que genera una vez que aparece. Quiero darle la palabra a los tutores que nos acompañan, al doctor Luna,
escuchar, por supuesto, su concepto sobre la presentación, su experiencia, si han tenido algún caso, y sus aportes adicionales con respecto a cómo podemos enfrentar este tipo de pacientes. Hola, buenas noches. Gracias, doctor. Le escuchamos. Doctora Claudia, doctor Mario, primero, Mario, felicitarte por la conferencia, excelente, es un resumen general con base en la información actualizada del momento y me parece muy interesante que hayas presentado ese caso clínico porque la verdad, en la experiencia que nosotros tenemos y con base en la información, esos casos específicos de estas enfermedades se pueden presentar desde la época neonatal, lactante, un niño mayor o inclusive adultos. Así que yo quería hacer unas 3 puntuaciones específicas. Primero hay que ver que el cuadro clínico se presenta de diferente manera, ya con base en lo que informó Mario, que es dependiendo del umbral y el cambio genético que tenga ese paciente y el cuello de botella, como lo manifestabas, se presenta el cuadro clínico diferente cada una de esas edades. A veces le puede llegar un paciente neonatal, un recién nacido, que puede tener unas debilidades musculares o ha convulsionado y que a veces todavía no se sabe el diagnóstico específico, como un niño lactante mayor que ya ha sido estudiado y puede tener ya el diagnóstico específico de la patología de base de la enfermedad mitocondrial, o un niño mayor. Y otra cosa a tener en cuenta es el tipo de cirugía que se le va a hacer a cada uno de esos pacientes y al escenario que se va a presentar. Así que es muy importante saber en la llegada de esos pacientes, lo que dijo Mario, que es indagar respecto a antecedentes familiares que tenga en el paciente, hermanos o padres, etcétera, que hayan tenido una sintomatología parecida, que nos puede llevar de alguna manera a sospechar una patología de esas. Segundo es en el acto perioperatorio lo que se puede presentar. Yo quiero hacer mención mucho sobre algunos medicamentos que mencionó, porque hemos tenido experiencias con pacientes con enfermedad de Leigh que han llegado con trastornos neurológicos y atrofia, lesiones oculares como tal. Y digamos que cuando llega el diagnóstico preciso, tú puedes utilizar los medicamentos o limitar medicamentos, como se mencionan, pero en algunos casos no. Respecto al propofol, la literatura sí refiere, ojalá evitar las infusiones y recomiendan entre 1 o 2 horas máximo. Nosotros prácticamente lo limitamos ya ahorita con eso en un protocolo a máximo 1 hora de infusión de propofol, porque sí se ha visto verdaderamente que podría alterar todo lo que es el metabolismo de los ácidos grasos, etcétera. Otra cosa respecto a la succinilcolina, yo creo que los casos de estas enfermedades mitocondriales, digamos que son los casos específicos donde prácticamente no hay que usar la succinilcolina frente a episodios de laringoespasmo o intubaciones de secuencia rápida que a veces utilizamos. La succinilcolina prácticamente no hay que utilizarlo porque sí verdaderamente se ha asociado a miopatías y hipercalemias severas. Es preferible en estos casos usar relajantes no despolarizantes. Respecto al punto de los bloqueos concomitantes analgésicos que utilizamos a veces, se recomienda en la literatura también evitar todo lo que tenga que ver con debilidades musculares, parálisis del diafragma. Entonces, si vamos a utilizar un bloqueo de miembro superior, por ejemplo, utilizar preferible por debajo de las subclavias, no bloqueos supraclaviculares, interescalénicos, que de alguna manera nos pueden bloquear algún hemidiafragma, y como estos pacientes son muy lábiles, susceptibles de depresión o alteraciones respiratorias, preferimos evitarlos de esa manera. El caso de los torniquetes, que lo mencionó el doctor Mario, ya se sabe que hay que evitar la hipoxia en estos pacientes. Un torniquete produce isquemia, hipoxia y puede liberar más ácido láctico, etc. Entonces tenemos que evitar de alguna manera esto. En el posoperatorio es muy importante dependiendo del escenario clínico que les menciono, porque es que una cosa es un paciente de una cirugía menor de 1 hora, sin muchas comorbilidades o factores de riesgo, a un paciente, por ejemplo, que me llegue con una peritonitis, que tenga una cirugía de 2-3 horas por complicaciones de resección intestinal, etcétera, donde hemos tenido que utilizar relajantes musculares o medicamentos en infusiones o Ceborane a mayor dosis. Esos pacientes
cuando es una cirugía prolongada, más compleja, es preferible trasladarlos a las unidades de cuidado intensivo y hacerles un choqueo muy excesivo de lo que tiene que ver con las glucometrías y el control del lactato sérico, como lo mencionaron. Así que el mensaje de esto es que sí hemos tenido, son escasos. Hace 3, 4 años tuvimos el último caso. Y una cosa es que a veces llegan esos pacientes neonatos y tú no sabes el diagnóstico, pero después de algunos meses llega el neonatólogo, uno charla y dice, no, ese paciente tenía una enfermedad mitocondrial. Entonces, todo paciente con esas debilidades recién nacido, Sí. que convulsione, que no tenga un diagnóstico claro, tenemos que pensar en una enfermedad mitocondrial y tenemos que ser precavidos en todo lo que utilicemos para esos pacientes. Asimismo, en los pacientes de mediana edad, lactantes y eso que ya tengan el diagnóstico, utilizar todas las medidas que ya el doctor Mario nos dijo y estar pensando siempre en una unidad de cuidado intensivo con estos pacientes. Yo quiero felicitar a Mario, a la doctora Claudia, excelente exposición y ustedes saben que acá tenemos las puertas abiertas en Nariño para las rotaciones que ustedes desean en lo que tiene que ver con anestesia pediátrica. Muchas gracias. Doctor Luna, muchísimas gracias a usted. El doctor Jimmy Cuñada no me acá. ¿Cómo están? Buenas noches. Mucho gusto. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación. Excelente charla. Pues después de revisar el tema, a mí me queda claro que muchas veces nosotros pensamos que las enfermedades mitocondriales son algo muy raro, que nunca nos van a llegar, pero posiblemente ya estén llegando este tipo de pacientes a nuestro quirófano sin un diagnóstico y están pasando desapercibidos. Lo que me parece interesante es que estos casos realmente pueden ser manejados con una anestesia que técnicamente está bien hecha, pero para un paciente que no tiene esta condición genética. Sí, son pacientes vulnerables que, si no se tienen en cuenta todas las consideraciones que nos comentaba Mario, pueden tener desenlaces pues, muy catastróficos. Creo que vale la pena también, como nosotros, darles énfasis a la valoración preoperatoria. A veces nosotros nos quedamos con los antecedentes habituales, que siempre preguntamos y revisamos laboratorios de rutina que están indicados en cierto evento quirúrgico, pero de pronto se nos olvida preguntar que si tenían familiares que tuvieron algún desenlace malo en su técnica anestésica, si tuvieron un despertar prolongado. A veces algunos familiares nos comentan eso y a veces no interrogamos o profundizamos en ese tipo de antecedentes. También, si uno se pone a analizar este tipo de patologías mitocondriales, no es que necesiten de un medicamento muy sofisticado, ¿no? Como es el caso de la hipertermia maligna, que necesita el dantroleno y que es difícil de conseguir a veces. En este tipo de patologías lo que se necesita es hacer lo que siempre hacemos en los demás pacientes, ¿no? Evitar ayunos prolongados, evitar la hipoglucemia, evitar el adecuado manejo del dolor, que si no se hacen en esta población vulnerable, pues también van a verse completamente afectados. Y nada, pues lo que tenemos que hacer es conocer la patología, poder sospecharla y para poder evitar las complicaciones. Y muchas gracias.